el cristiano y la política. No se asusten. No se asusten. El cristiano y la política. Y les voy a leer una cita del pastor Charles Spurgeon, que hace varios siglos atrás dijo lo siguiente: solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Les invito ahora a que se pongan de pie para leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 4. 2 de Timoteo 4, versos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu dirección en esta mañana. Señor, queremos honrarte a ti, Señor. Queremos, Señor, proclamar tus verdades, proclamar tus atributos, proclamar, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra, que es un hijo de Dios. Cada día, Señor, los tiempos son más difíciles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fiel, a honrarte a ti sobre todas las cosas. Guarda, te pedimos, Señor, nuestro corazón. Que podamos ser hombres y mujeres de la palabra. Que seamos esclavos de tu palabra. Te pido que me ayudes, que me cubras, que guardes mi boca de decir algo incorrecto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. El cristiano, bíblicamente hablando, es una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha tenido una experiencia con el Señor, ha nacido de nuevo y ha decidido seguir a Cristo. Cuando el Señor habló de la gran comisión, no habló solamente de ir y predicar el evangelio, ir y hacer convertidos, personas que le entregaran su vida al Señor. No es eso lo que dice allí, sino que dice que vayamos y hagamos discípulos. Y un discípulo se diferenciaba de cualquier seguidor común de Cristo. Un discípulo no era meramente un seguidor, una persona que estaba allí, no. Un discípulo, bíblicamente hablando, tenía unas demandas a las cuales Cristo había dicho que tenía que aceptar. Y un discípulo aceptaba eso, esas demandas de Cristo, esas demandas de Dios, esas demandas de la palabra. Y yo voy a leer rápidamente algunos versículos y ustedes me pueden seguir, donde Jesucristo hablaba de ese costo como discípulos. Y es importante entender eso, porque todo el mundo es cristiano, todo el mundo es religioso, todo el mundo va a una iglesia, mucha gente. Pero ¿qué verdaderamente implica ser cristiano? ¿Qué verdaderamente implica ser un seguidor de Cristo? Lucas
9, 23 y 24, Jesucristo dijo lo siguiente, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En Lucas 14, versos 26 y 27, el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando el Señor hablaba a sus ovejas, allá en el capítulo 10 de Juan, Él decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué más decía? Y me siguen. En Mateo 6, 24, el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Juan 15, 5, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por último, Juan 14, 24, Él dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que vemos claramente una diferencia y vemos claramente un costo que por definición implica lo que es un cristiano, lo que es un seguidor de Cristo. Ciertamente no puede ser solamente Salvador. Cristo es mi Salvador solamente. Eso no puede ser. Tiene que ser Salvador y tiene que ser Señor de nuestras vidas también. El mayor pecado que nosotros podemos considerar, claro, sabemos que todo es pecado, ¿verdad? Que todo pecado, es malo y nos separa de Dios. Pero si pudiéramos hablar de un pecado mayor que todos, sin duda es la idolatría. Es poner cualquier cosa antes que a Dios. Y yo te pido que consideres en este día tus caminos, que consideres tus decisiones, que consideres tus pensamientos, que consideres lo que la palabra de Dios dice. Si tú eres y te llamas a ti mismo un seguidor de Cristo, considerar lo que la palabra de Dios dice y que te presentes ante esa palabra. Porque no puede haber nada que esté antes que Dios en nuestra vida. Eso sería el mayor pecado de todos, la idolatría. Así que si tú eres un cristiano por definición bíblica, o sea, no una persona que dice que es cristiana, no porque yo voy a la iglesia, no porque yo hago unas oraciones y cumplo con unos ritos y vengo y levanto mis manos. Si tú eres un verdadero cristiano, no eso, tú sabes que toda decisión, todo en tu vida es parte de tu ser cristiano y ser hijo de Dios. Todo en tu vida es parte de tu ser un discípulo del Señor. Tus pensamientos es parte de tu vida como cristiano. Tus decisiones es parte como vida, como cristiano que eres. Tus acciones, la adoración. ¿Dónde está el tesoro de tu corazón? Lo que tú amas. La manera en que tú hablas. La reacción que tienes ante la tentación y ante el pecado. Todo, no lo podemos separar. Es parte de la vida nuestra como cristianos, por definición bíblica. La integridad es una característica de un cristiano verdadero. Porque por definición la integridad implica el todo. Es algo, cuando algo es íntegro, es completo, no lo puedes separar.
El fundamento mismo de la integridad es esa, que no puedes separarlo. Por lo tanto, escucha bien, lo que tú haces es lo que tú eres. Refleja lo que tú eres. No podemos separar eso. La falta de integridad se resume en las palabras que citó Jesús del profeta Isaías, cuando él dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo mismo. El cristiano, por definición bíblica, es uno. No son dos cosas distintas. No es una cosa lo que dice y otra cosa lo que hace, o una cosa lo que dice y otra cosa lo que hay en el corazón. No, es uno. Porque nosotros podemos engañar a cualquiera, ¿verdad que sí? Podemos poner la cara de Santo 101. ¿Saben cuál es esa? Usted junta las cejas y como que las levanta en el medio, como: ¿cómo está, hermano? En victoria, santo, aleluya. Podemos engañar a cualquiera. Inclusive podemos engañar a los que viven con uno. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce el corazón. Y los tiempos definitivamente no están para que estemos jugando a ser cristianos. Vienen tiempos de definición. Ya estamos en tiempos de definición. Jesucristo dijo en Mateo 7, del 20 al 23, lo siguiente: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No te preocupes, porque hay una ciega final. Y el Señor conoce los corazones. Pero un cristiano, la Biblia claramente establece lo que es, cómo vive, cuáles son sus prioridades, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que ama, qué es lo que le duele. La Biblia habla de eso. Habla de unos frutos. No es un asunto de unos ritos, ni siquiera de unas señales, ni siquiera de hacer unos milagros. Se trata de un carácter, de un corazón, de un compromiso con la palabra. Santiago, el medio hermano de Jesucristo, en su libro, allí habla de algunos que tienen la fe de los demonios. Habían algunos que tienen la fe de los demonios. Y él decía: ¿por qué? Porque no hay un fruto de obras. ¿Dónde estás tú? ¿Qué fe tienes tú? ¿Qué evidencia hay en tu vida cuando tú te confrontas con esa palabra y ese llamado de Jesucristo? ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Quién es el que manda en tu vida? Yo entiendo a los impíos. Los entiendo perfectamente. Porque los impíos, la Biblia claramente dice que están muertos espiritualmente. Ellos no pueden entender. No es que no quieran entender, simplemente no pueden. A menos que Dios le dé vida, el Espíritu Santo dé vida a ese espíritu, ellos no pueden entender. Así que yo entiendo perfectamente cuando ellos dicen, por ejemplo, que los cristianos no pueden hablar de política. Y voy a poner política entre comillas. Ellos dicen: los cristianos no pueden hablar de política. Porque claro, para ellos, ¿qué es un cristiano? Es lo mismo que un religioso. Para ellos es un asunto de cumplir.
No, es cuestión de ir a la iglesia los domingos. Qué bueno que vas a la iglesia. No, porque es que a Dios hay que darle su poquito. Hay que ir a la iglesia. Un compromiso. Ir al culto, ir a la misa. Tienen esa mentalidad, por ejemplo, de ese versículo que no está en la Biblia, pero ellos creen que sí, que dice que Dios arriba y yo abajo. Él me cuida y yo trabajo. Es un Dios como un amuletito. Como un amuletito. Que me tiene que cuidar. Que me tiene que proteger. Que tiene que cumplir los caprichos que se me antojen. Los impíos no comprenden. Ellos no pueden entender lo que implica una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido redimida por Dios, una persona que el Espíritu Santo le ha dado vida, una persona que ha caído postrada cuando Dios revela su pecado y su maldad y reconoce que no hay otro camino. Ellos no pueden entender eso. Ellos no pueden entender que nosotros no podemos dejar al Espíritu Santo en una esquina, aquí en una butaca en la iglesia. No, porque el Espíritu Santo es Dios mismo y la palabra dice que vive en nosotros, que hemos sido sellados no por el Espíritu Santo, sino que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y allá en Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio. Él es nuestro dueño. Un cristiano, un discípulo entiende eso. Y entiende que toda decisión en su vida tiene que ser ponderada, porque todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y todo lo que uno hace para la gloria de Dios jamás estará en conflicto, jamás estará en conflicto con la palabra de Dios. ¿Por qué les dije la palabra política entre comillas? Porque es que tenemos que entender que la política ha trascendido. La política no es lo mismo que era cuando yo era chiquito. Ustedes recordarán, ¿verdad? ¿Cuántos eran chiquitos hace tiempo? Cuando yo dije eso, que cuando yo era chiquito, yo dije, bueno, el pastor ya era más grande. La política ahora no es lo que era cuando tiempo atrás. Antes era un asunto prácticamente de ideología de estatus, básicamente, ¿verdad? Los PNPs, pues la estadidad. Los estadolibristas, pues ¿verdad? Esa asociación. Y el Partido Independentista, pues la independencia. Y cómo ellos manejar eso, ¿verdad? De distintas maneras, pero básicamente era una cuestión de ideología de estatus, era una cuestión de ideología económica y de gobernanza. Pero ahora no. Y no podemos ser incautos iglesia. Ahora la política no es eso. Ahora la política es un asunto de la llamada ideología de género, que es la plataforma de las leyes que se han creado ya y las que están por crearse. Y si ustedes ven, ese es el issue. Y ese es el ataque, porque eso es lo que está. Porque esto trasciende a la política. Esto es parte de ese plan del enemigo de las almas, de destruir a la iglesia, de destruir la familia, de destruir las vidas, de destruir la mente de nuestros niños. Y la ideología de género, que es la plataforma que está detrás de ahora de la política del mundo, va en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de los cristianos verdaderos, en contra de la familia según el diseño de Dios, en contra de la sexualidad que Dios ha establecido, en contra de nuestros hijos. Ya no es un asunto de Estado libre asociado. Que, by the way, me acuerdo cuando estudié en la Universidad de Puerto Rico, aquí en Ponce estudié una clase de español con la doctora Norma Piazza. Y ella me dio una clase, ¿verdad?, de que Estado libre asociado, decía, ninguna de las tres.
Ni Estado, ni libre, ni asociado, ¿verdad? Pero no, ese no es el tema hoy. Pero me acuerdo. Lo que está detrás de la ideología de género es la formación de un pensamiento autoritario. Escucha bien, donde nadie puede diferir. Y el que difiera será señalado, será castigado, será bulliado, eventualmente será apresado. Ya hay otros lugares que los apresan y asesinados. Ese pensamiento autoritario, como lo tenía Hitler, Mussolini, Pinochet, Stalin, toda esa gente, ejemplos clásicos de pensamientos autoritarios. Y es lo que nosotros vemos hoy día en muchos grupos enemigos de la iglesia, enemigos de los valores, enemigos de los principios que la iglesia representa conforme a la palabra de Dios. Como siempre digo, hay una iglesia que no va a tener problemas porque ya esa iglesia ha dejado de ser iglesia. Pero la iglesia que es iglesia, comprometida con lo que dice la palabra de Dios, esa será perseguida. Busqué una definición de autoritarismo y la busqué secular. Y esto es lo que dice una definición secular de autoritarismo. Más que el resultado de un análisis, es la decisión absoluta y definitiva de que el análisis es innecesario. Las cosas son así y punto. Y eso es lo que nos quieren empujar a nosotros, los cristianos comprometidos con la palabra. Que las cosas son así y punto. Y que la iglesia se tiene que callar la boca. Ya no importa la biología, no importa la ciencia, no importa. Ahora es cuestión de una idea. Es lo que tú creas y punto. Lo que tú creas, eso es. ¿Y por qué la iglesia tiene que aceptar eso? ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar eso? Porque sí y punto. Porque no hay estudios, no hay evidencia, no hay nada. Esto es totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero eso es lo que dicen y la gente lo ha creído. Lo triste es ver cristianos que si lo son o no lo son, yo no lo sé. Pero cuando uno mira la definición de cristiano, de las cosas que hablamos ahorita, muchos no concuerdan con esa definición. El Señor sabrá. Que inclusive se alinean a estos enemigos y detractores de la palabra de Dios y de la iglesia. Y diciéndose cristianos, se alinean a todo esto, contrario a lo que la palabra de Dios dice. Increíble. Pero todo eso está profetizado. Esto no nos toma de sorpresa. Hablamos de esto porque el Señor ha puesto esto en el corazón de esta iglesia. Porque nosotros predicamos el completo consejo de la palabra de Dios. Y ciertamente la palabra de Dios habla del amor de Dios, el amor incondicional de Dios, el amor eterno de Dios. Habla del pecado del hombre. Habla de que Cristo se hizo hombre para proveer un camino de salvación. Que lo hizo, que le costó, que no le importó ser igual a Dios. Se despojó de su gloria. Para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan. Hay un camino, hay esperanza, hay vida eterna. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia. La Biblia habla que el cristiano muestra unos frutos de cristiano. Que el cristiano no camina como el mundo. Que el cristiano no piensa como el mundo. Que el cristiano no actúa como el mundo. Nosotros tenemos una autoridad, una sola autoridad, y es la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad dada por Dios. Pero vamos a seguir en este análisis. ¿Somos los cristianos los autoritarios? ¿Somos nosotros los intolerantes? ¿Somos nosotros los que no permitimos ninguna diferencia y diversidad de opinión de otras personas? Escuchen bien. Seríamos autoritarios, voy a dar un ejemplo, si la iglesia pretendiera
obligar a los hijos de los homosexuales a que se les enseñe un currículo donde se diga que la palabra de Dios dice que eso es pecado y malo. Seríamos autoritarios si exigiéramos eso. ¿La iglesia exige eso? ¿Lo ha exigido? Sin embargo, la perspectiva de género es lo que quiere hacer a la inversa. Quiere enseñarle a nuestros hijos de manera obligada y sin respetar nuestra conciencia de fe que la homosexualidad es buena, que ellos nacen sin identidad, que son una X, son un signo de interrogación, que Dios no los crea hombre ni mujer. O sea que la palabra de Dios la podemos desechar porque miente, que ellos son lo que quieran ser. Y precisamente esto es lo que todas las opciones políticas tienen en su plataforma, con excepción de una. Los libros que hace algún tiempo consideró el Departamento de Educación y que se levantó el pueblo cristiano en contra hace algunos años, pero que siguen ahí porque esta batalla va a seguir. Pero cuando se evaluaron esos libros de perspectiva de género, enseñaba a niños y a niñas de 5 años en adelante, por ahí, a cómo masturbarse. Dibujos explícitos. ¿Cómo se tiene relación sexual? Y por ningún lado aparecía la palabra matrimonio. Por ningún lado. Escucha, iglesia. Quiero decir un paréntesis. Cualquier persona que en las redes sociales empiece a escribir y atacar ahí, lo vamos a sacar. Esto es un mensaje para la iglesia y para todos los que quieran escuchar. No es para entrar en eso, así que lo decimos para los que nos están viendo live, porque lo vamos a sacar. Seríamos autoritarios. Otro ejemplo. Seríamos autoritarios si la iglesia solicitara en una organización homosexual universitaria. Imagínense, la iglesia solicitando a una organización homosexual universitaria que tengan que dejar como uno de sus líderes a un cristiano que tiene como estilo de vida todo lo que es contrario a la homosexualidad. Y pretender que la iglesia crea no, que él sea uno de sus líderes. Vamos a poner a alguien sencillo, René Pereira, hijo. ¿Es eso lo que hace la iglesia? Contésteme, ¿es eso lo que hace la iglesia? ¿Eso es lo que pretende la iglesia? ¿Lo que ha pretendido? Ahora, eso es lo que hace la perspectiva de género y la ideología de género. Si usted busca en insidehighered.com, allí Emma Whitford registra una situación que hay en Estados Unidos en la Universidad de Iowa. Todavía eso no se ha resuelto. Pero escuchen, la disputa comenzó en marzo del 2016 en la Universidad de Iowa, cuando un miembro gay de esta entidad universitaria, líderes empresariales en Cristo, se acercó a Hannah Thompson, entonces presidente de esa organización cristiana, porque él quería convertirse en el vicepresidente. Miren esto, si bien se le permitió al estudiante seguir siendo miembro del club, la junta ejecutiva del grupo le negó un papel de liderazgo porque su decisión de buscar relaciones entre personas del mismo sexo era inconsistente con las creencias religiosas de líderes empresariales en Cristo. En un correo electrónico al estudiante, Thompson escribió: en primer lugar, la razón por la que tomé la decisión de que no podía permitirle estar en una posición de liderazgo dentro de líderes empresariales en Cristo es por su deseo de perseguir la homosexualidad como estilo de vida. Casi un año después, el estudiante gay
cuyo nombre no se ha revelado públicamente, presentó una queja ante la Universidad de Iowa y solicitó que los funcionarios obligaran a los líderes empresariales en Cristo a cumplir con la política de no discrimen. A un grupo cristiano que tiene una convicción cristiana. Les congelaron las cuentas y todo, lo sacaron. El grupo demandó a la universidad y todavía eso está. Pero ustedes pueden ver, ¿quién es el intolerante? Iglesia, ¿quién es el intolerante? Cuidado, porque es que esta gente está todo el tiempo hablando en los sistemas del mundo. O sea, todas las noticias y todos los foros son ¿verdad? En su mayoría los de mayor alcance, todos son seculares y repiten una cosa y otra vez. ¿Quiénes son los intolerantes? Mira, yo vi un video de una señora, se llama Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank, de CBC en Canadá. Allí ella está con un grupito de niños, promedio yo le pongo 5 añitos, jovencitos, quizás hasta menos. Un panel para hablar sobre el orgullo gay. Y no quise presentarlo aquí, pero me di el trabajo de sacar algunas preguntas que ella hace y de lo que pasa allí. Esta señora le pregunta a estos niñitos, ¿ustedes son aliados a los gays? Y ellos, sí, yes, sir. Yo también. O sea, para que ustedes vean cómo impulsan en los niños, cómo los sexualizan a los niños. Una cosa horrible. Tirando por la borda años y años de estudios de gente preparada en psicología. Pero ahora lo han echado por el zafacón. Porque ahora la ciencia no vale nada. Es un asunto de la idea. En un momento ella les pregunta a los niños, ¿qué es salir del closet? Y miren esto, me dio un dolor en el corazón. Porque una de las niñitas contestó como contesta un niño inocente. Ella dijo, bueno, salir del closet es cuando tú juegas de esconder y te metes en el closet y sales. Y la que está moderando, mira así, dice, tiene sentido, con esta cara sarcástica. Y pregunta, ¿qué creen del matrimonio gay? Mira esto, niñito de 5 años. ¿Crees que sería cool tener 2 mamás? Sí. Una de las nenas dice, estaríamos solas y no tendríamos que limpiar los baños para los niños. Y la moderadora adulta le dice, muchas ventajas. Después pregunta más adelante, ¿conocen gays famosos? Y empiezan por ahí a hablar. Y ella, la moderadora, le pregunta, la adulta le dice, ¿conocen a Judy Foster? Y los nenes no. Y mira literalmente, la cito lo que ella dijo. Mira lo que ella dijo a los niñitos. Judy Foster, ella hizo que me cuestionara mi propia sexualidad cuando era niña. Porque me gustaba mucho. Y aparecía desnuda en la película Neo. No puedo recordar cuántas veces vi la película. Miren, mis amados, perspectiva de género, ideología de género no es lo mismo que equidad. Eso es lo que nos quieren empujar. Que esto se trata de equidad. Mira, la equidad siempre ha estado en las escuelas.
Vamos a hacer un recuento. Y ustedes me van a decir, si ustedes recuerdan que en la escuela le enseñaron estas cosas, usted va a decir, sí, pero con la voz engolada. Vamos a hacer una práctica. Sí. Esa es mi iglesia, gloria a Dios. La escuela siempre ha enseñado sobre el valor de las personas, la dignidad y el respeto hacia los demás. La escuela siempre ha enseñado que todo tipo de violencia es mala, es dañina. ¿Sí o no? La escuela siempre ha enseñado que tanto el hombre como la mujer son igualmente dignos, que pueden superarse, que el cielo es el límite. ¿Sí o no? Se habla de que hay violencia porque no se enseña perspectiva de género. Sin embargo, ustedes recordarán que esas mismas personas autoritarias que están hablando que hay que enseñar esto porque por eso es que hay violencia. Ustedes recordarán que esas mismas personas, los precursores de eso, los promotores de eso, querían caerle encima al sacerdote y licenciado Carlos Pérez en las vistas de la legislatura. ¿Ustedes vieron eso? Les querían dar. Les querían dar a él las que dicen y hablan sobre la violencia. Hablan de los feminicidios. Y ya el pastor ha hablado de esto. Pero para que haya un feminicidio, realmente, no con la connotación y la interpretación que les dan, que si ustedes buscan allí van a encontrar un montón de cosas, porque es que le buscan la manera de distorsionar la verdad. Pero un feminicidio es que una persona mata a una mujer simplemente porque es mujer. Y para matar mujeres eso tendría que ser un serial killer, por ejemplo. Porque una persona que tenga esa mente de matar mujeres se convertiría en un serial killer. Y cada vez que entonces a todas las mujeres que se encuentra delante las va a matar. Eso no es lo que está pasando aquí. No es por esa razón. Aquí ha habido gente que eran unos maltratantes, que agredían a su esposa, a su novia. Yo mismo soy uno de ellos, que antes de conocer al Señor, agredía a mi novia. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes cómo se acabó eso? Cristo, la medicina que cambia el corazón. Lloraba cada vez que lo hacía mal. Le llevaba las flores, el típico cuadro. Me arrepentía de corazón. Pero el problema no es un asunto de un currículo. Es un asunto del corazón. Y solamente Dios, solamente el Señor puede tomar un corazón de piedra, un corazón sin esperanza, un corazón destrozado y lo puede restaurar y lo puede hacer nuevo. Y como dice su palabra, entonces el que está en Cristo es una nueva criatura. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Es hasta vergonzoso y denigrante para la mujer que la utilicen como una excusa para lograr sus propósitos. Porque detrás de cada mujer asesinada y cada hombre hay familia sufriendo y llorando. Y que utilizan ese dolor para perseguir sus agendas. Es triste. Pero es una excusa para lograr que el Estado se alíe. De manera entonces que el Estado comience a hacer leyes para entonces establecer el gobierno ideológico autoritario y
perseguir a la iglesia. Dicen tantas cosas de la iglesia. Pero yo hacía un recuento. Ustedes saben cuando pasó lo de los estudiantes, que el doctor Cruz Correa dio una charla y no se podía en la escuela y lo hicieron en la iglesia y se levantó. Bueno, eso fue una cosa, ¿verdad? Y dicen tantas cosas. O sea, mira parte de la aportación del cristianismo en la historia de la humanidad. La aportación del cristianismo en la historia de la humanidad es innegable. No estamos hablando de los dogmas y doctrinas de cada religión o denominación con la que muchos pueden estar o no de acuerdo, sino de la aportación social, cultural, la aportación de salud, entre muchas otras áreas. Muchas de las universidades más prestigiosas, como la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, Harvard, Yale, Princeton y muchas otras, fueron fundadas por creyentes comprometidos con la educación, comprometidos con el desarrollo de las comunidades y de la sociedad en general. La inmensa mayoría de la educación privada en Puerto Rico, así como el establecimiento de los hospitales, muchos de ellos han sido el resultado de creyentes comprometidos con un genuino deseo de ayudar, de aportar. Porque el Señor no solamente nos mandó a amarlo a Él, sino que nos mandó a amar al prójimo como Él lo ama también. Y no solamente a los que piensan como nosotros, nos mandó a amar aún a nuestros enemigos. Cualquier persona que realice una investigación confirmará la vasta participación de creyentes y de la iglesia en el establecimiento de estas entidades, en la historia, no solamente Puerto Rico. El asunto de los valores, la Biblia, o sea, es que es una cosa increíble. No es un trato igual. Y el tiempo ha avanzado, así que voy a dejar una parte. Pero quiero hablar, porque entonces dice, pero pastor, pero es que usted no sabe que hay una separación de iglesia y Estado. ¿Qué le pasa, pastor? Usted no sabía eso. ¿Y ustedes no sabían eso? Ese pastor no sabe lo que está diciendo. Vamos a ver un poquito sobre la separación de iglesia y Estado. Ustedes saben que ese es el pie forzado de muchas cosas por las que no se puede hacer. No es que separación de iglesia y Estado. Pretenden inclusive que el cristiano no participe de las cosas de la vida y de la sociedad, siendo nosotros contribuyentes, no, tú te quedas callado. Pero somos nosotros los autoritarios. Somos nosotros los intolerantes. El pastor Irán Sánchez escribió un excelente artículo llamado La Iglesia del Señor y la separación de Iglesia y Estado, parte 1 y parte 2. Y lo que voy a hablar, parte de lo que voy a hablar, es basado en ese estudio de este pastor Irán Sánchez, aquí en Puerto Rico. Lo que este pastor claramente establece, y en lo que estamos totalmente de acuerdo, es que el propósito original del concepto de separación de iglesia y Estado era precisamente proteger la libertad de la opresión del Estado hacia la iglesia y no de la iglesia hacia el Estado. Fueron precisamente los gobiernos, los imperios, los que a través de la historia utilizaban una religión nacional para oprimir, para agredir, para abusar y hasta asesinar, como ustedes saben, en tiempos antiguos y en tiempos modernos. ¿Por qué? Por no estar alineados con la postura que ellos tienen. Esa es la historia. Con relación a tiempos más modernos y relevantes a nuestro país y a nuestra Constitución, bien sabe que está basada en la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Nuestra Constitución por nuestra relación con los Estados Unidos. Un dato curioso y reseñado en el nuevodía.com el 25 de julio del 2014
es que aunque establece la separación de iglesia y Estado, según ellos, ¿verdad?, el preámbulo de nuestra Constitución incluye esta frase: puesta nuestra fe en Dios Todopoderoso. Ahora quiero citar al pastor Irán Sánchez. Como es evidente, la Constitución de los Estados Unidos no menciona separación de iglesia y Estado. Fue Thomas Jefferson, en una carta fechada el 1 de enero de 1802, en la Danbury Baptist Association of Connecticut, quien, al referirse a la primera enmienda, declaró que ella establecía una muralla de separación entre la iglesia y el Estado, precisamente en una iglesia bautista. Thomas Jefferson se estaba dirigiendo a una congregación compuesta por personas cuyos antepasados habían inmigrado desde la Inglaterra, huyendo precisamente de la persecución religiosa de parte de la iglesia nacional, en este caso la iglesia anglicana de Inglaterra. En su carta, Jefferson declaró que la separación de iglesia y Estado sería a tales efectos que el gobierno no podría establecer una religión nacional o dictar cómo la sociedad rendiría culto a Dios. Esa es la historia. Se establece para proteger a la iglesia. Se establece para proteger el libre culto de las personas según su conciencia. Por eso se establece la separación de iglesia y Estado. Pero cómo la manipulan para decir entonces, no, eso lo que quiere decir es que la iglesia no puede intervenir en las cosas de la sociedad y del gobierno y de la política. Como ya saben, totalmente contrario a lo de la palabra. Todas las grandes luchas fueron precisamente contra los gobernantes. Los hombres de Dios tuvieron que señalar el pecado de los gobernantes. Esa era su lucha. Yo voy a leer nuevamente 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Pero no lo busque porque lo voy a leer en una versión moderna, palabra de Dios para todos. Escuche. Cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. A los que dicen que no debemos los cristianos hablar de estas cosas, que tenemos que quedarnos callados. Juan el Bautista, del cual el Señor dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Así, mira qué palabras hermosas dijo Jesucristo de Juan el Bautista. Pero a él no lo mataron por decir que Dios los amaba y que eran pecadores en general y que había un camino. No lo mataron por eso. Lo mataron porque lo que estaba mal, estaba mal. Y no importaba que fueran los gobernantes, él no iba a callar porque tenía un compromiso con la palabra. Nuestros enemigos no son las personas. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sabemos que es el enemigo el que está detrás manipulando a todas estas vidas y personas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros hablamos, cómo nos expresamos, porque no son ellos, sino ellos son manipulados por otro que está detrás, haciendo guerra en contra de la iglesia, haciendo guerra en contra de Dios y su palabra, su diseño. Pero no son ellos. Como dije en el primer culto,
Nosotros aquí, la iglesia del Señor, el Señor nos ha mandado a amar. En estos días, una persona por hablar de Alá, creo que fue, no recuerdo, de Mahoma, le cortaron la cabeza a un maestro en estos días, esta semana. Los cristianos no somos así. Hemos sido llamados a amar, a escuchar. Y no preguntamos quiénes son. Recordaba esta mañana que cuando vino aquí un hombre homosexual destrozado, llorando. Entré a mi oficina, lo escuché. Le hablé de Dios, le hablé del amor de Dios, le hablé de los planes de Dios, le hablé de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese hombre lloraba. Y al final le digo, te puedo dar un abrazo. Te puedo dar un abrazo. Te quiero dar un abrazo. Y cogí a ese hombre y lo abracé. Lo abracé. Eso es lo que hace la iglesia. No te equivoques. Cree lo que dice la palabra, no lo que dice la gente por ahí. Cree lo que dice la palabra. Juan el Bautista, ¿tú sabes cuál fue su pecado? Herodes tenía un hermano en Roma. Se llamaba igual que él, Herodes, pero Herodes Felipe. Y en un viaje de Herodes Antipas, que vaya, se envuelve con la esposa de su hermano y se la trae para acá. Tiene que dejar a la esposa que tenía. Se trajo a la esposa del hermano a vivir con él y todo ese revolú. Ese es Herodías. Y eso fue lo que señaló Juan. La iglesia no puede callar. La iglesia no puede callar. No podemos callar. No podemos callar. Y necesitamos la ayuda del Señor, ¿verdad que sí? Pero no podemos callar. Una persona que dice ser cristiano, que viene a la iglesia y habla como el mundo y camina con los del mundo y es detractoras inclusive de los pastores y de todos aquellos que se alinean con la palabra, uno se pregunta, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Vamos a leer unos versículos, léalo conmigo en las pantallas, vamos rapidito. Mira lo que dice la palabra, otras cosas que dice la palabra. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Romanos 12:1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo, no hagas lo que el mundo hace, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando el profeta Sofonías hablaba a aquel pueblo que también le daba la espalda a Dios, quiero leer dos versículos en el capítulo 3, versos 3 y 4, y lo pueden leer conmigo en las pantallas. Él dijo lo siguiente: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. ¿Quiénes son los príncipes? Los gobernantes. Mira cómo los compara: leones rugientes. Sus jueces, el sistema judicial,
legislativo. ¿Qué dice? Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. De momento pensaba en esas legislaciones a las 4 de la mañana. Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Versículo 4. Sus profetas, lo triste también, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Este mensaje, como dije esta mañana, es para todo el mundo. Para todo el mundo. Este mensaje es para aquellos que están en luz, ¿verdad? Que han conocido la luz, que creen en la luz, que son hijos de luz. Este mensaje es para ellos. Para que, hermano y hermana, si tú estás en Cristo Jesús, tú consideres tus caminos. Tú consideres lo que dice la Biblia de un cristiano. Tú consideres los tiempos de definición que estamos viviendo. Tú consideres las demandas de Cristo. Y esto es un asunto individual. Pero qué triste sería que recibieras esas palabras. Apartaos de mí, nunca os conocí. Pero este mensaje también es para los que ahora mismo están pensando que yo soy un retrógrada, que yo soy un representante del odio. Para los que no creen en el anuncio del Señor. Este mensaje también es para ti. Porque este mensaje te acaba de quitar la excusa de que tú puedas decir, yo no lo sabía. Ya tú lo sabes.